Parábola de la oveja perdida y la moneda perdida. Leamos con atención el texto bíblico en Lucas capítulo 15. Si un hombre tiene 100 ovejas y una se pierde, ¿qué hará? ¿No saldrá a buscar la perdida? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y les dirá: alégrense conmigo. De la misma manera hay alegría, subraya, hay alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas y pierde una. ¿No buscará hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y les dirá: alégrense conmigo. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. El punto central de este pasaje es la alegría que produce encontrar lo que se había perdido. No es la moneda perdida o la oveja perdida. El punto central es la alegría que le produce al pastor, que le produce a la dueña de la moneda, encontrar lo que se había perdido. El gozo es desbordante. El pastor y la dueña de la moneda no pueden contener su felicidad, no pueden contener su gozo. Por eso lo comparten con sus amigos y vecinos. Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que había perdido. Pero el gozo no solo que es desbordante, sino que tiene un efecto expansivo, repercute en el cielo. Hasta en el cielo hay fiesta porque se encontró lo que estaba perdido acá en la tierra. Dice Lucas capítulo 15, verso 7, hay alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios. ¿Lo ves? Cuando hacemos que una persona se reconcilie con Dios, cuando colaboramos para que una persona regrese a los brazos de Dios, todo el mundo está feliz. El arrepentido está feliz porque encuentra a Dios. El que le predica la palabra está feliz porque ha colaborado en ese encuentro. Y por sobre todas las cosas, la felicidad está en el cielo, en Dios y en sus ángeles. El método bíblico para ser feliz y hacer feliz a Dios está en traer ovejas a su redil, en buscar ovejas y traerlas al redil. Lástima que sean tan pocos los que siguen este ejemplo, este modelo de felicidad. Ni siquiera los creyentes lo hacen. ¿Has visto cuán poco gozo hay en los creyentes en la iglesia del Señor hoy en día? ¿Por qué será? ¿Por qué hay tan poco gozo? ¿Por qué hay tan poca felicidad? ¿Por qué hay tan poca alegría en los creyentes en el día de hoy? ¿No será porque predicamos poco la palabra de Dios a los perdidos? ¿Y por qué no les predicamos la palabra de Dios a los perdidos? Porque no los amamos. ¿Y por qué no los amamos? Porque no amamos a Dios lo suficiente. En Juan capítulo 14, verso 15, Jesús dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos.
Si me aman, obedecerán mis mandamientos. La indiferencia que tenemos hacia las ovejas perdidas es una clara evidencia de nuestra deslucida y desgastada relación de amor con Dios, hermanos. La evidencia más concreta de que nuestra relación con Dios es insípida es el hecho de que nosotros somos indiferentes hacia las ovejas perdidas. No se puede amar lo que Dios ama, es decir, el perdido, las almas de los perdidos. No se puede amar lo que Dios ama si no amamos a Dios primero. Y no amamos a Dios porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no pasamos tiempo con Él a solas. ¿Te das cuenta? El verdadero gozo comienza en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Hermanos, ¿cuántos de ustedes realmente quieren felicidad eterna? ¿Cuántos realmente quieren vivir con gozo y alegría? Todo comienza en el lugar secreto. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Has descuidado la carpa del encuentro? Porque todo comienza ahí. Porque todo se levanta o todo viene abajo. Ahí en la carpa del encuentro, en tu oración privada con el Señor. El gozo vendrá a tu vida cuando aprendas a conocer a Dios, y cuanto más lo conozcas, más lo vas a amar, y cuanto más lo ames, más vas a amar lo que Él ama, es decir, las ovejas perdidas. El gozo, el verdadero gozo, comienza en el lugar secreto. El pastor de la parábola es Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 11, que Jesús es el buen pastor. ¿Y qué vino a hacer el buen pastor acá a la tierra? ¿Qué vino a hacer? Dice la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 10, vino, subraya, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Si yo te preguntara así, a secas, ¿para qué vino Jesús a esta tierra? Y la gente empezaría a filosofar. Algunos creen que Jesús vino para fundar una nueva religión, para fundar la iglesia cristiana. Otros creen que Jesús vino para darnos bonitos consejos para vivir mejor. Otros creen que vino para pelear contra el diablo. Hermanos, Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él vino a buscar las ovejas perdidas. ¿Cuán grande es su amor? ¿Y por qué vino a buscar las ovejas perdidas? Porque las ovejas no pueden regresar solas al redil. Las ovejas son animales que tienen muy poco sentido de la dirección. Cuando se pierden, ya no saben cómo volver solas al redil. Por eso una oveja sin pastor es una oveja muerta. Cuando una oveja se pierde, el pastor tiene que salir a buscarlas porque ella por sí misma no podrá volver al redil. Por eso hay que salir a buscar las ovejas perdidas. Ahora, por supuesto que la parábola está aludiendo a la inmensa cantidad de personas en el mundo que están extraviadas, perdidas, sin Cristo y sin esperanza, y que no encontrarán el camino a Dios a menos que alguien les indique el camino. Necesitamos un pastor que salga a buscar, alguien que tenga la función pastoral para salir a buscar la oveja perdida, porque esta inmensa cantidad de personas en el mundo que están extraviadas no encontrarán el camino al cielo a menos que alguien les indique el camino. ¿Y quién es ese alguien? Dios delegó esa misión y esa responsabilidad a la iglesia, no al pastor o a los líderes de la iglesia, sino a todos los creyentes, hermanos. Todos nosotros, todos los creyentes, tenemos la responsabilidad, la misión de buscar la oveja perdida y traerla al redil de Dios. Y la búsqueda no tiene que ser a media, tiene que ser hasta encontrarla.
hasta encontrar la oveja perdida y traerla al redil de Dios. Dice Marcos capítulo 16, verso 15, vayan por todo el mundo. La misión, el encargo de Jesús a sus discípulos, el encargo de Jesús a su iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Hechos capítulo 1, verso 8, le hablarán, testificarán a la gente acerca de mí en todas partes. Primera de Pedro 2:9, ustedes son un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Pablo en 1 Corintios 9:16 expresó, enseñar las buenas noticias es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Advierte las palabras remarcadas, prediquen, hablen, anuncien, testifiquen y enseñen. Prediquen, hablen, anuncien, testifiquen y enseñen. ¿Lo estamos haciendo? Muy poco. La prioridad de buscar ovejas perdidas parece no ser la de la iglesia hoy en día. Pero esa fue la prioridad de Jesús. Jesús vino para buscar y salvar a los que se habían perdido. Pero la prioridad de los creyentes hoy en día, la prioridad de la iglesia parece no ser buscar a las ovejas perdidas y mucho menos traerlas al redil de Dios. No parece ser la prioridad de la iglesia hoy en día. El buen pastor vino a buscar y salvar a los perdidos. El buen pastor dio su vida para salvar a los perdidos. El buen pastor dio su vida para salvarnos a nosotros que estamos perdidos, hermanos. Por eso nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Para Él, tú y yo somos importantes. Él vino, Dios dio a su Hijo dio su vida. Él dio su propia vida para salvar a los que se habían perdido, es decir, tú y yo. Nosotros somos importantes, pero el resto de la gente también lo es. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús e ir y cumplir la misión de Jesús, de ir y buscar las ovejas perdidas y traerlas al redil de Dios. Y nuestra búsqueda no puede ser a medias hasta encontrarla. ¿Y dónde buscaremos a las ovejas perdidas, pastor? ¿A dónde las buscaremos? ¿En el redil? No, en el redil no se encuentran las ovejas perdidas. ¿Y cómo vamos a hacer? Desde acá, desde el redil, le gritaremos a las ovejas, ven, les gritaremos y les predicaremos desde el redil. No, la manera de buscar es ir al lugar donde las ovejas se encuentran. Así como lo hizo Jesús, que iba haciendo bienes y predicando el evangelio en todas partes. Tenemos que ir al lugar donde las ovejas perdidas se encuentran. Allí vamos a encontrar la oveja perdida y traerlas al redil de Dios. Dice Proverbios 11:30, el que gana almas es sabio. ¿Y qué dijo Jesús acerca de los sabios en la parábola de las vírgenes? Dijo que entrarían en el reino de los cielos. Bendita recompensa para aquellos que hacen el trabajo que Dios les encomendó. Nosotros hemos sido encomendados. Tenemos la responsabilidad, hermano, de hacer lo que Jesús hizo. La responsabilidad de buscar la oveja perdida y traerla al redil de Dios. Ahora bien, si usted lee profundamente el pasaje, la parábola, se va a dar cuenta que para el pastor, para el buen pastor, venga conmigo, te vas a dar cuenta que para el buen pastor, hallar la oveja perdida era de mayor prioridad que cuidar las ovejas en el redil. Insisto, da la sensación de que para el buen pastor, que es Jesús,
hallar la oveja perdida es de mayor prioridad que cuidar las 99 en el redil. Por supuesto que el pasaje no da a entender que tenemos que descuidar el redil y el rebaño del Señor. Al contrario, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que cuidar de la grey de Dios. Pero el descuido de esta responsabilidad parece no ser el problema hoy en día. Al contrario, la verdad es que se pone mucha atención a las necesidades de las ovejitas en el redil. Es decir, esto de descuidar la atención de las ovejitas en el redil parece no ser el problema de hoy en día. La inmensa cantidad de ministerios que nacen diariamente para edificar la obra de los santos es una prueba contundente de lo que estoy diciendo. Son ministerios y más ministerios que nacen gracias al Señor. ¿Para qué? Para alimentar, para sostener, para fortalecer la obra de los santos. Por eso es que vemos ovejitas bien gordas, bien alimentadas, prolijamente acicaladas, siendo asistidas, ni bien dicen me. Ese parece no ser el problema. La iglesia parece cuidar bien las 99 en el redil, pero lo que no estamos haciendo bien es buscar las ovejas perdidas. La prioridad de la iglesia hoy en día parece no ser los perdidos. Cada vez menos misión. Cada vez menos impacto en el mundo, la iglesia. Hermanos, eso no estamos viendo, que la iglesia se dedique a buscar la oveja perdida. Si el buen pastor estuviera hoy entre nosotros, querría saber por qué pasamos tanto tiempo cuidando, supliendo las necesidades de las 99 en el redil, cuando hay tanta gente en el mundo que no sabe acerca de un Dios eterno que está interesado en ellas. El gran pastor, el buen pastor, querrá saber por qué dedicamos tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto dinero en suplir las necesidades de las ovejitas en el redil cuando descuidamos la responsabilidad de buscar y traer a las ovejas perdidas. Deberíamos avergonzarnos como los leprosos del Antiguo Testamento, que mientras ellos disfrutaban del banquete, sus compatriotas no tenían que comer. Uno de ellos dijo sabiamente, Segunda de Reyes 7:9, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Lo mismo deberíamos hacer nosotros. Deberíamos avergonzarnos, hermanos. Hoy es tiempo de buenas noticias y nosotros, la iglesia, los que tienen la misión y la responsabilidad de salir a buscar a la oveja perdida, callamos. No estamos predicando la palabra, por eso hay tan poco gozo entre los creyentes. Y no la predicamos porque no amamos a los perdidos, no amamos la oveja perdida. ¿Y por qué no los amamos? Porque no amamos a Dios. Todo esto se reduce en una sola cosa: nuestra relación con Dios está debilitada. Porque si amáramos de verdad a nuestro Dios, amaríamos lo que Él ama, es decir, las ovejas perdidas. Veamos ahora la parábola de la moneda perdida. ¿Por qué se pierde la moneda? Por descuido. Probablemente la mujer haya tenido la moneda, el salario de un día, en un pañuelo o en un collar, y en un momento de descuido se cae, se pierde. ¿Y dónde se pierde la moneda? Dentro de la casa. ¿Y dónde se perdió la oveja? Fuera de la casa. Evidentemente Jesús nos está dando a entender que hay perdidos fuera de la casa, la oveja perdida, la inmensa cantidad de personas en el mundo que están extraviadas, perdidas, sin Cristo y sin Dios. Por eso el pastor sale a buscarlas, porque ellas por sí mismas no volverán al redil. Pero hay también perdidos dentro de la casa, perdidos fuera y perdidos dentro de la casa. ¿Cuáles son los perdidos de dentro de la casa?
los cristianos, o mejor dicho, las personas que dicen ser cristianas, pero que en realidad no lo son. Al igual que en la parábola de las vírgenes, las 5 vírgenes necias que creían conocer al novio, que decían conocer al novio, que creían tener el derecho a entrar al cielo porque conocían al novio, que creían tener la salvación asegurada, pero que a último momento se quedaron fuera del cielo. Se quedaron fuera de la fiesta, se quedaron fuera de la boda. Estas personas son cristianos nominales, hermanos. La diferencia entre un cristiano verdadero y uno de imitación es el nuevo nacimiento. Dice la Biblia en Juan 3:3, el que no nace de nuevo, subraya, no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo hay que hacer, pastor, para nacer de nuevo? Jesús le explicó esto a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del Espíritu. Las personas que nacen de nuevo, que nacen del Espíritu, son las personas, los verdaderos creyentes que entrarán a la morada celestial. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Bueno, la Biblia lo explica en Juan capítulo 1, verso 12. A todos los que lo recibieron. ¿Recibieron a quién? A Cristo Jesús. A los que creen en su nombre les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Los que creyeron nacieron de nuevo. El nuevo nacimiento no consiste en una reforma, sino en ser transformados. No en ser reformados, sino en ser transformados. No es una mejora de la vieja naturaleza, sino la implantación de una nueva naturaleza. Esa es la gran diferencia. Dice Romanos capítulo 8, verso 15, el Espíritu que ustedes han recibido los hace hijos. Es decir, una vez que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, una vez que hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído que Jesús pagó nuestra deuda en la cruz y por fe nos apropiamos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu de Dios viene a morar a nuestras vidas y desde ahí en adelante somos un hijo de Dios. Desde ahí en adelante hemos sido adoptados en la familia de Dios. El Espíritu le dice a nuestro mismo espíritu que ahora somos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios, hermanos, no alcanza simplemente con hacer las cosas que hace un creyente verdadero. No alcanza con leer de vez en cuando la palabra, ir a la iglesia de vez en cuando o con orar de vez en cuando. No, necesitamos una nueva naturaleza. Necesitamos ser transformados. No es mejorar el viejo hombre, es transformarlo. Es una nueva naturaleza que se implanta en nuestros corazones, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el requisito indispensable es haber tenido un encuentro con Jesús. El requisito indispensable para ser un hijo de Dios es haber nacido de nuevo y para eso se necesita un encuentro con Jesús. ¿Lo has tenido? ¿Has tenido un encuentro con el Señor? Porque cuidado, podríamos no tener lo que siempre creímos tener. Podríamos terminar no teniendo lo que siempre creímos tener, como las vírgenes insensatas, es decir, la salvación. Dijo Jesús en Lucas 11:35, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Así que la gran pregunta que tenemos que contestar en el día de hoy es, ¿seré yo? ¿Seremos nosotros uno de los perdidos de dentro de la casa? ¿Cómo puedo estar seguro, pastor, de que no soy un perdido de dentro de la casa? Bueno, recordando el momento en que te encontraste con el Señor. Recordando el momento donde todo comenzó. El momento de tu encuentro con el Señor. ¿Lo puedes recordar? Quiero contarte la historia de un joven que conocí. Este joven comenzó a frecuentar las reuniones
evangélicas de una iglesia cristiana porque había sido invitado por una amiga. La euforia espiritual y la atmósfera sobrenatural que vivía la iglesia en ese tiempo lo atrajo. Y rápidamente se integró a la iglesia y comenzó a participar en varios ministerios, especialmente los de evangelización y los ministerios de misiones. Así que junto a otro grupo de jóvenes salían por las plazas los fines de semana levantando altares de adoración y repartiendo tratados. Iban por las cárceles y los hospitales predicando la palabra. Este muchacho había tenido experiencias sensacionales con el Señor en un corto tiempo y su pasión por Dios fue en aumento. Su deseo de conocer a Dios lo impulsó a estudiar en el seminario bíblico. Así que se inscribió. A los pocos meses de ir a la iglesia se inscribió en el seminario bíblico. La primera materia, la primera clase de la primera materia lo transformó para siempre. El muchacho nunca olvidará lo que sucedió la primera noche de la primera materia. El profesor entró al aula, saludó a los alumnos, puso su portafolio en un pupitre y le hizo a todos los presentes, a todos los alumnos, le hizo esta pregunta: ¿cuántos de ustedes recuerdan el día en que se encontraron con el Dios de la gloria? Así que todo el mundo empezó a levantar las manos porque todos querían compartir su experiencia, menos el joven de nuestra historia. Él buscó, pero no pudo encontrar ese día. Así que cuando terminó la clase se acerca al profesor para hacerle esta pregunta. Dice: profesor, ¿es posible que una persona sea cristiano y no recuerde el momento en el que se encontró con Jesús, en el que se convirtió, se encontró con el Dios de la gloria? Entonces el profesor, con mucho respeto, le dijo: difícil. Difícil porque es imposible no recordar ese momento en el que uno se encuentra con el Dios de los cielos. Y entonces terminó la charla el profesor diciéndole: quizás es porque nunca lo tuviste. Si no puedes recordar el día en que te encontraste con el Señor, es porque quizás nunca lo tuviste. Y eso realmente fue un mazazo en la vida del joven. El joven se sintió confrontado, realmente se sintió confrontado con la respuesta, porque él no podía soportar la idea de ser un cristiano pero perdido. Así que su regreso a casa, él meditó y meditó y tomó la decisión más importante de su vida. Cuando bajó del ómnibus camino a casa, en medio de la calle, una noche fría de otoño, él tiró sus pertenencias, sus útiles al suelo, levantó las manos al suelo y levantó las manos al cielo y entonces entregó su vida a Jesucristo. No hizo una oración larga, pero era una oración profunda, sentida. En medio de lágrimas, él le confesó al Señor sus pecados, se arrepintió profundamente de haber vivido como hipócrita, de haber sido un perdido de dentro de la casa, de nunca haber tenido un encuentro personal con el Señor. Así que ese día, en medio de la calle, él nunca va a olvidarlo. Él levantó las manos al cielo y confesó sus pecados y entregó su vida a Jesucristo. El muchacho ahora sí tenía un testimonio para contar. Pero no solo eso, sino que en adelante el muchacho se dio a la tarea de predicarle a los cristianos, a los creyentes, advertir a la iglesia del Señor acerca de la terrible posibilidad de ser un perdido de dentro de la casa. El muchacho fue un perdido de dentro de la casa, estaba perdido y no lo sabía.
¿Cuántos creyentes están perdidos dentro de la casa y no lo saben? Son como las vírgenes insensatas. Creen que tienen asegurada la salvación. Creen que tienen derecho a entrar al cielo. Creen que van a ver al novio. Pero minutos antes se van a encontrar con la sorpresa de que van a quedar fuera de la fiesta. Hermanos, este joven creía todo eso. Creía conocer a Dios. Creía tener asegurada la salvación. Pero no lo era. No estaba salvo. Era un perdido de dentro de la casa. Y estuvo perdido hasta el día en que alguien le hizo una simple pregunta. La misma pregunta que yo quiero hacerte a ti en este día. ¿Puedes recordar el momento? Quizás no el día, qué número era, si era un 24, un 26, si era un miércoles, un jueves. Pero el momento, hermanos, ¿puedes recordar el momento en que te entregaste, en que te convertiste, que tuviste un encuentro personal? El momento en el que confesaste sentidamente tus pecados y abriste tu corazón a la influencia del Espíritu Santo. Porque si no puedes recordar ese día, es que quizás nunca lo has tenido. Y podrías ser un perdido dentro de la casa. Así que vuelvo a hacerte la pregunta que cambió el destino, la eternidad, que cambió la vida de aquel joven, podría cambiar la tuya. ¿Puedes recordar el día en que te encontraste con el Dios de toda la gloria? Si tu respuesta es no o tienes duda, entonces es el tiempo, es ahora de entregar nuestra vida al Señor. Y quiero animarte a que lo hagas. Y puedas hacer conmigo esta oración. Sentida desde lo más profundo de tu corazón. Dile al Señor lo siguiente. Vamos. Señor Jesús, entiendo que soy pecador y que he vivido alejado de ti. Creo que tú eres el único camino para llegar a Dios. Gracias, dilo, gracias por amarme y tomar mi lugar en la cruz pagando mi deuda. Me arrepiento, dilo, me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador de toda mi vida. Acepto el regalo de la salvación por la fe. Acepto tu perdón, tu Espíritu Santo y la vida eterna. Amén. Ahora empieza a cultivar una relación personal e íntima con Dios por medio de las disciplinas espirituales. No descuides el lugar secreto, no descuides la carpa del encuentro. Haz una cita con Dios cada día de tu vida y no la postergues, no la canceles. Empieza a desarrollar una relación personal. Entonces aprenderás a conocer a Dios y cuanto más lo conozcas, más lo vas a amar. Y cuanto más lo ames, más vas a amar lo que Él ama. Y entonces vendrá el gozo, porque saldrás a predicar la palabra, a anunciar las buenas noticias a todo el mundo acerca de Cristo Jesús, y verás con tus propios ojos cómo la gente vuelve al redil, y eso te traerá gozo y le traerá gozo al Señor. Hermanos, quiero bendecirlo, que tengan una semana plena del Señor, que realmente en esta semana podamos cultivar nuestra relación con Dios y podamos llevar a cabo la tarea que Dios nos encomendó de salir y predicar. La misión es buscar las ovejas perdidas hasta encontrarlas. Hagamos todo de 1000 maneras diferentes. Hagamos todo lo que sea necesario para encontrar las ovejas perdidas. Y entonces tendremos gozo y le daremos gozo y alegría a nuestro Señor. La alegría de nuestro Dios será nuestra alegría. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una hermosa semana en el Señor.